Hola Whoopers, soy Brenda Knight, bienvenidos a este espacio de Hecho Está. Que fue creado para ustedes, para desarrollarnos juntas, profesional y personalmente. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hola, Hafsa. Hola, hola. Hola, yo soy Hafsa Sufé. Bienvenidas a un episodio más de Hecho Está. Y aquí tenemos una gran invitada, Daniela Pérez Borges. Ella es... Por favor, Daniela, no lo voy a decir yo, mejor cuéntalo tú, cuéntanos. ¿Qué hago? Mira, soy financiera y empecé una cuenta de Instagram porque necesitaba actualizarme para poder dar clases. Realmente esa fue la intención, y también porque mi hija un día me salió con que mamá, es que yo quiero ser youtuber, y a mí casi me dio el patatús, ¿verdad? Entonces mi esposo, por favor, no la subas, no hagas nada, y dije, necesito entender cómo. Tengo maestría en marketing, pero pues me gradué en el 2008, ¿verdad? O sea, toda la parte de redes sociales, marketing digital no existía. Me empecé a meter a cursos de marketing digital y pues es lo de hoy. O sea, no hay claro, cómo no estar. Interesante. Entonces, para poder enseñar desde cómo hacer un plan de marketing, cómo checar los insights, el engagement, pues la forma más obvia que se me ocurrió, pues es hacer el experimento conmigo, ¿verdad? Claro. O sea, entonces, pues, porque la clase que doy se llama solución de negocios, solución de negocios. Pero doy la parte de finanzas, que es donde hay Está bien interesante, es donde hay que evaluar el proyecto de marketing, prácticamente ponerle números y ver si el proyecto es rentable o no es rentable, porque siempre en todas las empresas en las que yo he estado como consultora o trabajando, hay el choque de finanzas con marketing, pero oye, me estás pidiendo dinero y cómo lo voy a recuperar, pero cuánto me vas a vender, pero es que no es para venta, es para posicionamiento, o para qué es, y por qué le vas a pagar a fulanito ese sueldo, o sea, ese honorario. Entonces ese es el estira y el afloje de cómo algo cualitativo lo vamos a traducir en cualitativo. Entonces siempre es el estira y el afloje entre finanzas y marketing. Entonces siempre me preguntan, porque si eres financiera, oye, pero es que son maestría en marketing, son cosas bien polares. Claro, está pero me padre. encanta el poder traducir las palabras a números y los números a palabras a través de encuestas de focus group, de analíticas, y con toda la información que existe. Pues por eso abrí el Instagram realmente. No, está pues bien está padre. Súper interesante. Para divertirme un rato con las finanzas. No, y me queda claro que se divierte, porque si las siguen en redes sociales se van a divertir tanto como yo. Sí, deberían, claro. Las historias, porque aparte las narra de una manera tan real que todas nos identificamos. Definitivamente. Y entrando en el tema precisamente de hoy, Daniela, que aparte es financiera, ya nos platicó el tema de marketing, también es esposa y también es mamá, que es un tema que a veces en las finanzas lo tenemos como un poco tema tabú, o desinformado. Y yo quisiera que hoy nos platicaras acerca precisamente de ese tema en específico que tiene que ver con las finanzas, y vamos a ponerle dos rubros: las mujeres casadas y viudas. Claro. Y nos platiques un poco de esa parte que tenemos ahí medio en el cajón, y todavía en un tema que no se toca tan fácilmente. Claro, y cosas, a ver, creo que llevamos muy poco tiempo las mujeres de poder estar en este proceso de economía, de proceso del dinero, de cómo manejarlo, de tener cuentas de banco, de toma de decisiones, resumen. En general. Sí. O sea, ¿cómo podemos tener como las bases de empezar en este mundo de la parte financiera y sentirnos también protegidas en un futuro? Porque creo que todo gira alrededor de eso, ¿verdad? O sea, cómo siendo un poquito más grandes o en un futuro, ¿verdad? Si nos está viendo alguien a lo mejor de 18, 20 años, cómo poder protegerse cuando ya estemos un poquito más grandes y hacer bien las cosas. Hace poco, yo creo que un mes y medio, estaba platicando con una persona que me escribió, de hecho, por el Instagram, y me decía, oye, es que ¿cómo sé cuándo es el momento adecuado para ser mamá y las finanzas? Y le digo, pues es que momento adecuado nunca hay, o se da o no se da. Y me dijo, es que platícame, o sea, de que cómo lo hiciste. Le dije, no, mi historia es una novela. Porque me tardé 7 años en tener
en tener a mi hija, ¿verdad? Con 1000 tratamientos y 1000 cosas. Entonces cuando le dije, mira, es que yo he estado en todas las iteraciones habidas y por haber, excepto divorciada y viuda, que espero, toco madera, todavía no, pero de que soltera trabajando, casada trabajando, casada sin trabajar, con hijos, sin hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces toda la parte platicando y justo antier con mi esposo, le decía, es que extraño mucho trabajar como directora en financiera, ¿verdad? O sea, y me dijo, ¿extrañas trabajar o extrañas tu sueldo? Y yo, las dos cosas. Claro. O sea, las dos cosas. Es que, a ver, como que, la seguridad de tener tu sueldo y tener, o sea, tu income. Y tener tu income, claro, ¿verdad? Y por otra parte, dices, bueno, pero estoy disfrutando estar con mi hija. Digo, sigo trabajando, soy socia en una empresa de asesoría financiera, doy clases en el TEC, doy consultorías, pero el concepto de trabajar es algo que tenemos que ir cambiando. Sí. Entonces yo creo que la parte no es un tema de merecer, es un tema de que, a ver, tenemos que trabajar para generar dinero. O sea, claro, el dinero no aparece así de fácil. Por muy interesante que parezca una inversión o un rendimiento muy alto, pues a mayor rendimiento, mayor riesgo, ¿verdad? O sea, entonces son cosas que tenemos que empezar a platicar desde chiquitas. Por ejemplo, yo a mi hija le platico desde chiquita, la estoy preparando para poder tomar decisiones financieras, para qué es el ahorro, claro. O sea, qué es el ahorro, qué son las inversiones, qué es un presupuesto, cómo tomar decisiones, y lo hago muy a su nivel. Alguna vez puse un post con paletas de hielo, o sea, ella la apasionan las paletas de hielo. Entonces le digo, a ver, si la compras hoy te cuesta esto, pero si las compras el sábado y ahorras, ay mamá, no te estoy entendiendo. Entonces se lo tengo que dibujar, se lo tengo que explicar, pero con cosas que le gusten. Claro. Entonces, hablar de finanzas para las mujeres es algo que, en primer lugar, debería ser un tema. Me da mucha curiosidad porque una persona me dice, es que siempre estás hablando de dinero, y yo, pues es que soy financiera y para eso me pagan, ¿verdad? O sea, como que, ¿cómo se pueden dar cuenta? ¿Cómo se dan cuenta? Entonces, mucho tiempo parecía de mal gusto hablar de dinero. La cosa es que depende de la intención con la que quieras hablar de dinero, porque puedes hablar con una intención positiva o negativa, como en todo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que hablar de dinero pues es algo positivo, porque todos lo necesitamos, y mientras más sepamos pues podemos tomar mejores decisiones. Eso me encanta, esa frase que acabas de decir. Entre más sepamos podemos tener y tomar mejores decisiones. Claro. Y entonces, entre más sepamos, ¿de dónde te informas? Es que, por ejemplo, yo me acuerdo en mi casa toda la vida desde chiquitos, o sea, el tema del dinero nunca ha sido un tabú, nunca. ¿Por qué? Porque pues cuando hay, claro, hay, y sabes en qué invertirlo, en qué gastarlo, en qué se está usando. Cuando no hay, pues entender por qué no. O sea, no es un tabú, porque si no empiezas, psicológicamente te empieza a afectar la relación que tienes con el dinero. Wow. Entonces es algo que, por ejemplo, cuando doy consultorías, hay en pareja sobre todo, que me buscan muchas veces la esposa. Me dice, es que necesitamos, porque mi esposo está haciendo el presupuesto y está muy nervioso porque mis hijos ya van a entrar a la secundaria y el incremento en la colegiatura es muchísimo. Y les digo, a ver, ¿dónde está su presupuesto? Ah, no, es que ella se pone como loca, así esa es la palabra, como loca, o se pone ansiosa, o me evade, o huye cada vez que le digo, vamos a hacer el presupuesto. Y hubo todo un trend en redes sociales de que cuando mi esposo saca el presupuesto y el Excel, y la esposa así como que tonteando y llegan las cajas de Amazon. Llegan las cajas de Amazon, ¿verdad? Entonces es bien importante hacer el diagnóstico. Eso es como cuando vas al doctor, ¿verdad? Claro, o sea, hacer el diagnóstico de a ver cuál es el ingreso y cuáles son los gastos. Si no puedes disminuir los gastos porque dices, oye, es que no voy a cambiar de colegiatura, no voy a disminuir, no quiero pues sacrificar vacaciones, no quiero cambiar, no puedo dejar la terapia de lenguaje de los hijos, no puedo el doctor, no puedo, Y dije, pues ¿cómo vas a generar más? Entonces la parte de cómo estamos usando el tiempo y el conocimiento a mí se me hace algo bien importante, sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente el trabajo de los cuidados del hogar pues no se le ha dado un valor monetario a menos que lo haga alguien ajeno a la familia. Claro. Sí, o sea, hay que contratar a alguien, pero no le pagan a la esposa. A la esposa, exacto. Claro. O sea, entonces es un tema, por ejemplo, en el matrimonio.
yo sí creo que es un tema que desde antes de casarse es un tema que se tiene que hablar. Sí o sí, de entender cuáles son los hábitos de consumo, los gustos, las preferencias y las prioridades, ¿verdad? Claro. De que, a ver, o sea, si el ingreso total o el ingreso en conjunto familiar es tanto, y yo siempre les recomiendo cuando doy consultorías es que vean a la familia como una empresa. ¿Por qué? Sí. Porque no es dinero de uno, dinero de otro, es dinero de la familia, que decidan quién va a salir a trabajar o quién va a generar más, o sea, pero he visto muchos problemas después financieros y de pareja cuando la mujer o el hombre dice, no, es que eso es mío. O sea, cuando no están dispuestos a compartir y cuando planteas el matrimonio como una empresa que dices, a ver, son dos socios. Son dos socios. Sí, por supuesto. Claro. O sea, entonces es 50-50. Un socio puede ser capitalista y el otro puede ser operativo, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué estás dando? ¿Qué estás aportando para poder designar los gastos? Yo, en nuestro caso, sí llevamos qué porcentaje del ingreso, qué porcentaje está asignado a Héctor, mi esposo, a mí, a Rebeca, mi hija, cuánto se asigna a la casa, cuánto se asigna a las mascotas, y saco mi gráfica de qué porcentaje. O sea, ¡ay, no, wow! Por supuesto. Oye, increíble. Y sabes, recomiendo mucho hacer eso cuando tienen más de un hijo. En mi caso solo tengo una hija y pues yo sé que el presupuesto asignado a hijos pues se va el 100% para ella, ¿verdad? Y lo que no, se ahorra y se invierte. O sea, no es como que me lo gasto en otra cosa. O sea, lo ahorro, lo invierto y le abrí un fondo Pero justamente de inversión, eso está ¿verdad? Espectacular, porque si ya tienes tu presupuesto y tienes la división y no te lo gastaste, a ver, no es como que ahora me lo voy a poder gastar en las vacaciones del próximo mes, ¿verdad? No. Le abro un fondo porque ese dinero es de ella o de ellos, ¿verdad? Cuando son más de un hijo, he visto que llegan las mamás. Hace unos meses me buscó una chava que es divorciada y me dice, oye, es que tengo problemas para administrarme, bla, bla, bla. Y le dije, a ver, vamos a ver cómo están tus gastos. Yo pensé que iba a recibir bien poquito ingreso y dices, oye, pues lo que recibes pues es un sueldo ejecutivo, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué estás haciendo con el dinero? Y le dije, a ver, dame todos tus gastos, vamos a desmenuzarlos, vamos a verlos. Me dice, es que después también una de mis hijas se queja que porque gasto más en la hermana mayor. Y le dije, ¿y sí o no? Pues no. Le dije, a ver, vamos a ver. Claro. Y una vez bajándolo en papel, ya te diste cuenta de que chin, sí, dices, es cierto. Oye, pues es que sí estás gastando más en la hermana mayor. O sea, y ese diferencial, ¿cómo se lo vas a compensar? ¿Se lo estás compensando con tiempo o se lo estás compensando con dinero? O ¿cómo se lo estás compensando? ¿Por qué? Porque después también psicológicamente, por temas económicos, pues los hijos empiezan a crecer con esas diferencias y de que, oye, ¿por qué mi hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué sí o por qué no? Y siempre pasa. Yo soy la hija más chica. Entonces, mis dos hermanas que están más pegaditas, pues obviamente tuvieron más que dividir entre ellas. Yo que soy 7 años menor, pues me tocó totalmente diferente a otra economía, ¿verdad? Eso pasa. Y siempre lo han dicho toda la vida de que, mira, ella sí se fue de intercambio, ella sí hizo esto, ella no sé qué, o sea, pero... Porque están en otra situación económica, en otra etapa de la vida, con otras necesidades, ya están más avanzados en sus empresas o en sus carreras profesionales. Y pues por ende, conforme pasa el tiempo, en teoría deberías estar yendo mejor, obviamente ¿verdad? cada hijo nace en una etapa diferente de la familia en todos los sentidos. Madurez, economía, o sea, y yo creo que es parte de lo que también te define como hijo. Entonces, cuando yo digo, siempre me dicen, ay, qué gacha, o sea, o los hombres me dicen, es que ¿cómo le voy a poner un sueldo? Y yo... Pues claro, o sea, y no se trata de un sueldo, es asignar un presupuesto, porque no se vale, a mi parecer, de que, oye, ¿por qué a los hijos sí le estás asignando un presupuesto de colegiatura, le estás asignando un presupuesto de clases extracurriculares, si tienes empleada doméstica, estás asignando un sueldo, pero pues si estás en las vueltas, si estás ayudando a hacer las tareas, si estás en lo que estás haciendo como ama de casa o como esposa, ¿por qué no tienes un presupuesto asignado? Dicen, es que no sabe. Me encanta eso. Claro. O sea, entonces no es un sueldo, es un presupuesto asignado o un rubro asignado o un centro de costos asignado. O vamos a suponer un porcentaje. Un porcentaje, claro. O sea, un porcentaje del ingreso. ¿Por qué? Porque así ya le das poder de decisión y decir, oye, ¿te lo quieres acabar todo? Ajá, o es tu problema, ¿verdad? ¿Te lo quieres acabar en el spa, en las uñas, en el gimnasio, en o en una inversión? O en una inversión. O en un viaje. Creo que es algo
eso es lo interesante, porque si le damos dentro de ese presupuesto, creo que ese paso como paso número 1 de decir, oye, ¿sabes qué? Como familia voy a tener un presupuesto con cada uno de los rubros de las personas que son parte de la familia, y a partir de eso, ahora sí ya vienen todas las decisiones económicas o financieras que puede hacer cada uno de ellos y que puedo hacer en favor también de los niños, puede ser, porque ellos no lo van a tomar la decisión. Claro, pero fíjate, son cosas que son bien básicas. Yo me acuerdo, digo, yo soy las que saben y las que no, soy divorciada. Estuve casada 20 años. Y yo tenía un ex marido que literalmente me hacía hacer Excel de todos los gastos de mi casa. Yo, la verdad, no lo hacía, pero lo hacía a mi forma. Le dejaba post-its o lo que sea con lo que él me pedía financieramente. Y obviamente había, por ejemplo, un presupuesto asignado pues a los gastos de la casa. Llámese gasolina, súper, que si se descompuso la lavadora, que si el sueldo de las empleadas domésticas, que lo que sea. Entonces era tipo y ya. Y yo sí tenía un sueldo asignado. O sea, hasta eso estábamos bien adelantados a lo mejor para el tema. Dentro de lo que está diciendo Daniela, yo sí tenía un porcentaje asignado mensualmente para mis chicles. Yo sabía si lo ahorraba, lo gastaba o iba y me ponía Botox o lo que yo quisiera. Pero al final del día, como que a mí me enseñaron a ser muy ahorradora. Y entonces del presupuesto de mi casa, pues yo veía de qué manera siempre ahorrar. Aprovecha, claro. Y ese yo lo dejaba para ahorros de mi propia casa. No crean que me lo traía yo para ahora me compro una nueva bolsita. Pero a lo mejor el día que se descompuso el refri y hay que comprar uno nuevo. Pues ahí había ahorros del mismo presupuesto para las cosas de la casa. Tenías libertad de decisión. Ajá. Que esa es la parte. Y confiaban en mí, que yo no hacía mal uso ni malgastaba los recursos. Esa es la parte, creo que en la parte financiera, el tema de la confianza. Sí. Como CFOs hemos escuchado así de, es que se llevó el contador no sé cuánto dinero, o el director de finanzas, o el tesorero, o hizo fraude y se llevó no sé qué. O sea, entonces cuando vas a administrar dinero, pues tienes que tener confianza y tienes que auditar. O sea, no significa que te van a estar auditando cada ratito, pero sí significa de que, oye, pues tener una cuenta, por ejemplo, les voy a platicar en mi caso, ¿verdad? Cómo tomamos la decisión. Mi esposo tiene sus cuentas de ingreso, inversiones, yo tengo las mías y mis inversiones, y decidimos abrir una cuenta mancomunada para todos los gastos de la casa, de los gastos presupuestados. ¿Por qué? Porque así yo ya llevo el control, y él sí tiene duda de que, oye, ¿cuánto se gastó de doctores? ¿Cuánto se gastó de colegiatura? ¿Cuánto se gastó de tal? Ya ve. El remanente, o sea, decidimos de que, a ver, sobró tanto, en conjunto, estamos nosotros casados por bienes separados, entonces cada quien ya sus inversiones de lo que traía en el morral antes, ya son sus cosas. Lo que se genera ahorita, pues es en conjunto tomar decisiones de, oye, en qué vamos a invertir, qué vamos a hacer, nos vamos de vacaciones, no nos vamos de vacaciones, pero ya es una decisión en conjunto y consensuada, porque ya no hay oye, es que tú gastaste y entonces yo no, porque luego he escuchado de que, no, es que si él se compró no sé qué, pues me tiene que dar lo mismo. Entonces dices, sí, pero no. O sea, no es un tema de quién puede más, no es un tema de control, es un tema de toma de decisiones, y sobre todo cuando estás en un matrimonio que en teoría debería ser un equipo y de alto rendimiento, como digo, y pues manejarlo como una empresa. O sea, y si hay utilidad, pues se reparte entre los socios, ¿verdad? O sea, 50-50, y cada quien invierte o decide. Y ahora, por ejemplo, si es 50-50, o sea, por ejemplo, depende de los acuerdos que cada quien haga, ¿verdad? Debería ser, o sea, por ejemplo, si ahorita estamos pensando que es una empresa en la que o sea, están los dos principalmente, uno mantiene y uno está en la casa, entonces sí sería 50-50, sería lo óptimo. Pero es que uno opera. Sí, uno opera. Mira, pero también el otro, a ver, trabaja, pero también medio opera algo, porque no creo que esté totalmente fuera de operación y solamente llega a la casa y dice, ay, bueno, ya. Mi opinión muy personal. Sí, claro, para eso es, claro. Son el tipo de acuerdos que se tienen que hacer desde antes de casarte o ya cuando estás casado para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que decides no trabajar y situaciones en las que no quieres trabajar, o situaciones en las que te sugiere el marido, oye, prefiero que no trabajes. Claro. Entonces, cada situación es bien diferente. Entonces, el 50-50 es un decir, porque hay sociedades de 90-10, de 25, o sea, depende, claro, ¿verdad? O sea, entonces son acuerdos, es un decir en el sentido de cómo
se va a asignar la utilidad o lo que sobre de los ahorros. Digamos que el punto 1 es el análisis que ya lo tenemos. Claro. Ahora, el punto 2, una vez que ya está dividido todo esto y que nos sobra dinero de cada uno de los rubros, ponle tú, al papá o a la mamá o a los niños, ¿cuáles serían las herramientas que deberíamos tener o analizar para poder tener una estabilidad financiera a futuro? O sea, ¿qué tipo de herramientas tú nos recomendarías para empezar en este proceso financiero? Claro. Lo más básico de lo más básico es entender que el ahorro no es el tener el dinero ahí en tu cuenta bancaria debajo del colchón o en el sobrecito, ¿verdad? O sea, ahí depende cómo te organices. O sea, yo sí, o sea, por ejemplo, a las personas, no sé, al jardinero que le tengo que pagar en sobrecito, pues sí separo de lo que me dan y hago mi sobrecito para no gastármelo en otra cosa. ¿Por qué? Porque yo así me organizo mejor. ¿Y qué es lo que es más importante? O sea, desde el uso desde qué es el sistema financiero, entender cómo funciona el banco, cómo funcionan tus tarjetas de crédito, cuál es la fecha de corte, o sea, de que no es de que, no, yo pago y pago y pago, y quién la paga, no, pues no sé, o sea, sino sí estar consciente de no porque tengas una cuenta, una tarjeta de crédito ilimitada, vas a estar firme, sino sí llevar un control de cuánto estás firmando, cuándo es tu corte, cuál es la anualidad que cobra, cuál es la tasa de interés en caso de no pagar. Claro. O sea, entonces entender qué es el flujo de efectivo. Desde entender el concepto de flujo de efectivo, de que si en la semana, en la quincena o al mes o al año me entra esta cantidad de dinero, entender cómo lo voy a pagar, entender que hay que provisionar. Cuando hago los presupuestos les digo, a ver, cada mes tienes que provisionar el seguro de gastos médicos mayores, los seguros de los vehículos, si los pagas mensual, si los pagas semestral, si los pagas trimestral, con qué periodicidad lo pagas, ir separando, y ese dinero yo les recomiendo pues invertirlo a ese plazo. Claro. O sea, como que dices, oye, pues voy a empezar a meter y lo invierto, pues mínimo para que lo separes. Pues mínimo te da un rendimiento, aunque sea chiquito. Claro. Pero ¿en dónde? Porque ahorita ya hay N1000 opciones de inversión. O sea, desde abrir las cuentas digitales en las SOFIPOS, en los bancos grandes, o sea, tienes en Banregio, o sea, hay banca patrimonial, que es a partir de cierto monto, donde ya te dan un asesor muy personalizado, pero si no, en cualquier sucursal puedes llegar. Entonces yo creo que es perderle el miedo a preguntar. O sea, yo creo que el mayor error es que, sobre todo a las mujeres, el término de que calladita te ves más bonita. Sí. O sea, entonces no estamos acostumbradas a preguntar, y cuando preguntas mucho, la gente se te queda viendo como que ¿por qué está preguntando? Y tenemos miedo. Por ejemplo, cuando doy clases, siempre la primera sesión les digo, a ver, aquí no hay preguntas tontas. Si estás siendo capaz de formular una pregunta, significa que tu cerebro está funcionando. Entonces aquí no hay preguntas tontas. Entonces muchas veces por desconocimiento decir, ay no, es que está bien tonto lo que voy a preguntar. Pues no, o sea... por ejemplo, eso es un tema que a mí me encanta que estás tocando, en el cual... No, la curiosidad no crees que nacen todas las mujeres, No. O sea, yo por creo comodidad. que ese es el tema que quiero tocar precisamente. O sea, vamos a la realidad. Sí, claro. Porque nosotros estamos hablando de algo que es un porcentaje muy mínimo. chiquito y mínimo al lado de la realidad que vivimos. A ver, yo también fui esa, en algún momento he de confesar que yo también fui esa, la que alguna vez me resolvían absolutamente todo. Y hace poquito, en un podcast que me invitaron a hablar de un banco, yo dije, yo aprendí de finanzas en el momento que me divorcié. Bueno, claro que cuando era chiquita ahorraba y yo tenía mi dinerito y lo que tú quieras, pero realmente lo tuve que aprender en el momento que me divorcié. Lo que tú dices, un presupuesto, cuánto me queda, cómo voy a recortar gastos, dónde voy a invertir, etc. Yo no creo, o sea, yo creo que la mayoría de las mujeres, una es como, ¿por qué no hemos creado esa curiosidad de cuando menos decir, oye, a ver, lo que acabas de decir, un presupuesto? Tienes la posibilidad de ahorrar y de invertir, y que ese dinero a lo mejor lo puedes después gastar o comprar o lo que quieras hacer con él, pero ¿por qué no tenemos esa curiosidad de decir, quiero aprender tantito? No, es que yo creo que sí es tabú. O sea, porque todavía queda mucho de, a ver, el tema de dinero lo manejan los hombres. O sea, los hombres son los que generan, los hombres son esto.
Y las mujeres, no, tú calladita, aquí está esto. Digo, yo me acuerdo que a mí alguna vez me dijeron, a ver, en las mesas no se habla ni de política, ni de religión, ni de dinero. Ni de dinero, y claro. la verdad, por años de mi vida, fui esa lady que jamás en la vida habló de eso. Claro. Pero, oh sorpresa, pues la vida cambia y la vida le puede cambiar a cualquiera. Y la evolución también cambió, porque ahora es no, mucho más sencillo que platiquemos de este tipo de cosas. Porque además hay 1000 foros, hay 1000 webinars, o sea, la información ya está en exceso. Sí. O sea, entonces también el saber, no es que no puedas hablar, pero dices, hay que saber dónde sí y dónde no, ¿verdad? Totalmente, pero o sea, a ver, entonces, si tenemos tanta información, es como, estás scrolling el teléfono todo el tiempo viendo que, oye, pues cuando menos es como, ay, me llamó la atención, aprender algo. Ahora, yo, como lo he dicho, soy divorciada y en algún momento pensé que mi matrimonio iba a ser forever and ever, para siempre, y que nunca me iba a tener que preocupar de esto. Y, oh sorpresa, nada es para siempre y todo el mundo tenemos ese riesgo de divorciarnos, quedarnos viudas, que el marido haya tenido un accidente y ya no pueda trabajar. O sea, hay muchas situaciones en las que realmente, como nada más por prevención, tendríamos que andar curioseando en el tema financiero. Por ejemplo, mi abuelita quedó viuda 60 y tantos años, ¿verdad? Y siempre después de eso nos decía de si trabajas, no trabajas, si te da tu marido, si te casas, o sea, siempre ahorra. Siempre nos daba el ejemplo con 10 pesos. Si tienes 10 pesos, no te gastes los 10, gástate solo 7 y lo demás lo inviertes. Ella, cabe mencionar que solo estudió hasta la primaria porque se casó bien chiquita. Pues entonces wow. Y cuando heredó de mi abuelo, pues las cuentas en Estados Unidos, en los bancos, decía, es que yo solo necesito entender cuánto me va a quedar al mes, porque mis gastos al mes son tanto y que no se va a acabar porque yo pretendo vivir 100 años, entonces que me va a durar 100 años. Ay, y tengo tantos, así, y tengo tantos nietos y entonces cuando cumplen 15 años les tengo que dar y ta. Entonces ella con una aritmética muy básica logró entender de finanzas. O sea, entonces mi recomendación es no esperar a que sea una necesidad el aprender de finanzas, sino que sea algo con lo que ya nosotras, sobre todo si tenemos hijas, empezarlas a educar desde chiquitas a tener esa independencia y salud financiera. Me encanta lo que acabas de decir. Independencia y salud financiera. Claro, y aparte... Y dejar de hablarlo como un tema natural, como es. No, y que, a ver, ahorita estamos hablando de un nicho también que es bien corto, que es las mujeres que tienen un esposo que les da el dinero. Claro. Pero también tenemos al 80 y tantos, 90%, 95% de las mujeres, por ejemplo, en México, que tienen que trabajar. Claro. Porque tampoco esta época no da para tener solo un sueldo. Entonces creo que una de las herramientas o de los aprendizajes que podemos tener ahorita en esto es, a ver, chicas, todas debemos de dedicarle el tiempo para aprender un poquito de finanzas, de economía y darle el tiempo a empezar a ahorrar. No vamos a gastarnos 15 pesos y ganamos 10. Vamos a gastar 5 pesos y ganamos 10. Claro. Y los otros 5 los vamos a ahorrar y los otros 2 por si acaso. O sea, tenemos que darle ahí a la matemática y tenemos que dedicarle el tiempo porque nadie más lo va a hacer por nosotras. Y hoy puede ser que tengamos un esposo, que tengamos una pareja que nos apoya, pero mañana no sabemos. Y no sabemos tampoco si la tenemos, porque hay personas que ahorita nos pueden estar viendo y escuchando que no tienen una pareja y claro. que tienen que tienen que verla por ellas mismas y por nadie más, a menos de que tengas un hijo, y todavía se complica más la situación. Y la verdad es muy cierto que ahorita la inflación está alta. Alta y no, ¿verdad? En reportes pareciera que no, pero en el día a día vemos que sí. Y pues también, o sea, el estilo de vida, al ser cada vez más rápido, al querer todo rápido, las distancias, sobre todo aquí en Nuevo León, dices, oye, ya no me da tiempo de ir a comer a la casa, tengo que pedir. O sea, entonces si no están conscientes en que están gastando, es bien fácil caer en el que estoy gastando 15 y solo genero 10. Claro. ¿Por qué? Porque todos queremos siempre tener algo mejor, aspiramos a algo mejor. Y más en una ciudad como esta, claro. En la que todo es, y lo siento, pero es así, aparentar. Claro. O sea, ¿cómo puedo tener la ropa deportiva de esta marca? ¿Cómo puedo traer un coche que se vea de esta forma? ¿Cómo puedo vivir en esta zona? A costa de lo que sea.
Y la verdad es que muchas veces debemos de también irnos un poquito para atrás, analizar cuáles son lo que tenemos económicamente y decir, a ver, ¿de qué me sirve esa apariencia? De nada. O sea, hay muchas veces en las que vas a tener que dar un pasito para atrás y decir, ¿sabes qué? Este año no voy a viajar, este año no, o sea, me voy a ahorrar mis Rappis, no voy a salir a comer, o sea, este mes tengo que apretarme un poquito más y no por tener una mentalidad, que eso también cambia mucho, tener esta mentalidad de pobreza, sino más bien de ahorro. Y creo que también ahí es el tema que debemos darle un poquito la vuelta. No es que sea pobre o no es que no tenga dinero, es que estoy ahorrando. Pues estoy malgastando el dinero. Malgastando. Esa es la palabra. Hace de repente un grupo de amigas me dice, oye, es que el desayuno, no, porque ya no tengo dinero para desayunos. Y se me quedan viendo, me voltean a ver. Ay, Daniela, no te hagas, ¿cómo que no tienes dinero para desayunos? Y yo, para desayunos no tengo, invítame a cenar. Y se me quedan viendo con cara de, ¿es en serio? Y yo, sí, tengo presupuesto para desayunos. O sea, mi presupuesto para desayunos es esto, mi presupuesto para cenas es esto. Oye, pero qué paz tener esta estructura también. Claro, ¿por qué? Porque si no es bien fácil, sobre todo con hijos, o sea, por ejemplo, que mi hija que se le hace fácil, oye, vamos a esto y vamos a lo otro, y quiero esto y quiero lo otro. Y de repente en el súper me di cuenta de que veía unos dulces. No, ya sé que me vas a decir que no porque ya me gasté mi presupuesto. Ay, no, cuera. O sea, claro. O sea, y le digo, a ver, vamos a revisar. No, sí te queda. Puedes comprar ese no, pero este sí. O sea, entonces el poder elegir, y no es que no se, o sea, no es realmente que no se pueda, es el tema de lo necesitas, es un capricho, es cuál es la intención de comprarlo, qué quieres demostrar con tenerlo. O sea, porque pues nada es para siempre, pero pues esperamos tener al menos una expectativa de vida de 85 años, donde además pues no vamos a donde no vamos a trabajar eternamente, las afores pues no dan para el retiro. O sea, entonces si no nos empezamos a preocupar desde que somos jóvenes y empezamos a trabajar de cuál es nuestro plan financiero, nosotros en Buox le llamamos plan financiero, pues es bien fácil que te coma el tiempo. Y de repente a los 40 años dices, oye, pues es que ya no hice nada, no pude nada. Pero no debería ser el fin del mundo. No. Siempre es buen momento para aprender a invertir, aprender a ahorrar y aprender de finanzas. Me encanta. O sea, siempre es buen momento. Mientras más pronto, obviamente mejor, pero nunca es tarde. O sea, siempre es bueno entender, siempre es bueno saber poder elegir desde qué tarjeta de crédito, qué banco usar, por qué ese banco, por qué esa inversión, cuál es tu perfil de riesgo, si eres conservador, si no eres conservador, cuál es tu horizonte de inversión, si es a corto plazo, a largo plazo. Y fue cuando me cayó el 20. Le dije, hay cosas que a mí como financiera se me hacen bien obvias. Claro. Y están 1000 páginas de finanzas, están los webinars, están los talleres, pero si nunca has tenido una clase básica, así lo más básico de finanzas y de economía, pues te están hablando en otro idioma. Definitivamente. O sea, entonces la parte de poder atrevernos a preguntar, de poder tener una relación sana con el dinero en el sentido de si tengo, no tengo, o no, o sea, o ahorita no tengo para eso, no tener miedo a decir pues es que no necesitamos aparentar nada, ¿verdad? O sea, realmente al ser felices y sabiendo cómo aprovechar el tiempo. Creo que el tema de las finanzas, nada más para ya terminar, es qué estamos haciendo con nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque con el tiempo y con el conocimiento es como podemos generar. O sea, cuando ya tienes un exceso, llamémosle así, pues puedes poner al dinero a trabajar por ti mismo. Pero cuando no tienes ese ahorro, tienes que hacer algo para generar el ahorro. Entonces es ver desde cómo estás gestionando tu tiempo, en qué estás trabajando, ver de que dices, oye, pues es que hay 1000 opciones ya para trabajar desde internet, desde casa, desde cremas, suplementos o cosas que te pueden dar un ingreso adicional. Y no necesariamente para que aumentes tus gastos presentes, sino para que ese ingreso adicional lo puedas asignar a un ahorro. Es bien conocido que mientras más ganas, a cierto punto, pues más empiezas a gastar, ¿verdad? Porque quieres mejorar tu estilo de vida, quieres gastar en más lujos.
pero pues realmente no es necesario, sino es algo que la sociedad o el día a día te va llevando a eso por la practicidad. Y porque también crecimos con eso, a ver, claro que te quieres comprar una cosita nueva y una cosita mejor y cambiar el celular y quiero tener una mejor cámara y así nos vamos. Pero bueno, es parte también de la vida y es parte de la sociedad en la que vivimos. Creo que, a ver, si nos podemos dividir en esta gran plática, porque si no nos podemos alargar de 10 horas, sí. Me encanta este tema, me fascina, pero ¿cómo podemos ponerlo en 3 pasos clave? Yo creo que nos quedamos con hacer un presupuesto. Primero que nada, tener un presupuesto y dividirlo, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos, y ahora sí, a partir de eso, tomar decisiones, que ese sería el punto número 2. Claro. O sea, ¿qué decisiones voy a tomar? ¿Tengo esto de bien? O sea, ¿tengo esto de sobra? ¿Qué voy a hacer con esto de sobra? Y si no tengo de sobra, ¿cómo puedo generar más para tener ese extra de sobra? Y punto número 3, ahora sí, encontrar una herramienta que nos funcione, como ahorita nos platicaba Dani, que pueden ser bancos, que pueden ser herramientas Sofom, Sofipos, o sea, dependiendo de cuál sea el monto. O sea, ya ahorita de verdad puedes invertir desde 100 pesos. Fondos de inversión. También hay, o sea, no tener miedo o no creer porque, no, es que yo no tengo dinero y eso es para los que tienen dinero. No, o sea, ahorita ya la parte de la inversión es para todos. O sea, es algo que la tecnología nos ha facilitado. Ya desde el celular puedes abrir las cuentas digitales y puedes invertir. O sea, entonces perderle el miedo, porque si estamos usando otras herramientas y buscándole y el scrolling, pues también usarlo para generar intereses para nuestro futuro, ¿verdad? De acuerdo. Pues bueno, creo que hay muchísimo de todo eso. Wow, me encantaría después volverte a invitar para poder puntualizar en tantos temitas que ahorita salieron. Ya esta antes de cerrar, hay una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. ¡Ay, sí! A ver. ¿A qué jugabas cuando eras chiquita? ¿A qué jugaba? La verdad, al banco. Tenía la caja registradora con los N1000 billetitos, así los chiquitos del Monopoly, las monedas, o sea, a la tiendita, y yo siempre dije, quiero trabajar en un banco, quiero ser dueña de un banco. Y para mí, o sea, el jugar con billetes era mi diversión. Es que nos encanta hacer esa pregunta. Sí, o sea, mi diversión. Porque siempre la respuesta es algo que hoy se dedica. Claro. Sí. Entonces, ya será otro tema cuando hablemos acerca de esa pregunta específica. Siempre. Sí. Pero, Dani, pues muchas gracias. Ha sido un placer. Al contrario, un gusto platicar contigo. Sé que hay mucho material más que después podemos seguir ahondando en ello. Claro. Va a haber una parte 2 definitivamente, porque podemos seguir hablando de esto horas y horas y entrar horas. a detalles o dar ejemplos, porque la parte de la practicidad creo que es como el cerebro lo registra mejor. Claro. Y está padrísimo. Claro que sí. Pues bueno, aquí tenemos a Daniela Pérez Borges. Por favor, síganla, @señora directora. Tiene demasiados tips, demasiadas cosas. Y pues bueno, un episodio más de Hecho Está. Muchas gracias a todas y a todos los que quieran comentarnos algo. Si tienen alguna duda, algo, pues bueno, bienvenido en cualquiera de nuestras plataformas. Muchas gracias. Mi nombre es Hafsa Sufe. Yo soy Brenda Knight. Hecho Está. Gracias, Daniela. Gracias.